Bueno, les voy a un poco como contar sobre Rhino. Rhino es un programa de modelación 3D que tiene la gracia de que funciona como en base a un algoritmo que se construye matemáticamente sobre la unidad del punto, ¿ya? Eso entrega muchas más posibilidades para construir geometrías complejas versus, por ejemplo, SketchUp o AutoCAD, en este caso, que también tiene como modelos 3D y cosas así. Un segundito, estoy buscando el archivo base. Y por lo tanto yo encuentro personalmente que es un programa mucho más completo que los demás, que les permite con mucha más facilidad modelar geometrías que son complejas. Y ahora vamos a ver en el fondo algunos ejemplos bastante simples. Va a ser una clase un poquito más simple en cuanto a comandos que la anterior, para que entendamos y en el fondo puedan decidir si es que es un programa que les gusta o no. Como siempre, no es obligatorio que ocupen el programa, lo que es como obligatorio es que lleguen como a un buen resultado al final, así que si quieren seguir ocupando SketchUp, pueden hacerlo. De todas maneras, yo les recomiendo darle una oportunidad a Rhino. Bien, ¿están viendo Rhino como la pantalla? ¿Se está compartiendo? Sí, Sí. súper. Ya, bacán. Ok, entonces, bueno, cuando uno abre Rhino, se le abre esta ventana. En este caso, acá yo tengo archivos anteriores que he ido trabajando, ¿cierto? Pero en este caso, lo que voy a partir haciendo desde cero es que un poco entiendan entonces cómo esta interfase. Acá vemos 4 vistas en el fondo del espacio. La vista en planta, la vista de frente como en corte, y estas vistas también que se pueden ir cambiando. Acá pueden poner en perspectiva, isométrica, derecha-izquierda, etc. Y en el fondo este es como un poco el espacio de trabajo. Acá arriba vemos una barra de herramientas básica, ¿cierto? Y acá hay barras de herramientas más específicas que en el fondo ustedes pueden ir ocupando según el uso o la utilidad que le quieren dar al programa, porque en Rhino se puede hacer desde una ciudad hasta un tornillo. Entonces, hay como muchos elementos distintos. En Rhino en general lo que yo hago es simplemente modelar en 3D y después lo renderizamos en otro programa, que en el caso de este ramo vamos a enseñar Twinmotion. Acá ustedes pueden revisar en propiedades, por ejemplo, en qué unidades está el espacio. Podríamos dejarlo, por ejemplo, en metros. Y acá están como los elementos de dibujo. Primero está el puntero, ¿cierto? Luego está el punto. Si apretamos Enter, se va repitiendo el comando. Entonces, como yo les contaba, esa es la unidad básica de Rhino. Luego está la polilínea, que en este caso, tal como en AutoCAD, uno puede mantener activado para que se vayan construyendo de forma ortogonal las geometrías, o no. Y también tiene curvas más complejas y yo creo que con una mejor matemática, construidas con una mejor matemática, que las de AutoCAD. No son splines, son curvas que nosotros como que podemos medir. En general yo ocupo esta tercera, que es más exacta, en el fondo se va quedando exactamente en los puntos. La diferencia es esta. Mira, si yo construyo esta, como que me construye una curva entre como entre las líneas. Y si yo ocupo la tercera, la segunda, ¿verdad? Se queda exactamente como en el lugar al que yo lo anclé. Entonces ahí, en el fondo, depende de para qué lo quieran usar, para qué quieren, o sea, en el fondo, para qué curva ocupan. Esta tercera línea, por ejemplo, es para dibujar sobre superficies y así sucesivamente. Hay hélices, espirales. Acá ustedes en el fondo pueden ir como catenarias también.
pueden ir investigando, pero yo creo que en el fondo con estos dos tipos de líneas, polilíneas y curvas simples, por la primera y la segunda, pueden ya comenzar como a dibujar. Los mismos comandos funcionan que en AutoCAD, por ejemplo, el trim, en este caso, funciona. Acá arriba te va dando siempre como las instrucciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice primero que selecciona los objetos cortantes. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar este objeto como cortante y puedo seleccionar la parte entonces que quiero cortar de esa curva. Luego de eso, tenemos círculos, elipses, que se pueden construir en base como a diferentes geometrías, arcos, rectángulos, polígonos, etc. Y hasta acá, en el fondo, tenemos geometría 100% 2D. En adelante están los elementos de geometría 3D. Entonces, por ejemplo, con esto uno puede construir superficies que son en base a 4 puntos. Por ejemplo, acá voy a cambiar el modo de vista para verlo. Aquí está, pero se ve muy poquito porque es blanco, así que lo vamos a dejar en shader. Ahí vemos que construimos esta superficie. Por ejemplo, yo también podría construir una superficie en base a 2 curvas, que es el comando que sigue. Ahí se construyó esta geometría en base a 2 curvas. Puedo construir planos o rectángulos. Son estos que son como los planos, como en base a 3 puntos. Y todos estos elementos que son quizás un poquito más específicos que en el fondo los vamos ocupando en la medida que los vamos necesitando. Esto puede ser útil. Con esto ustedes pueden poner imágenes. A ver, no sé, por aquí tengo... Por ejemplo, acá tenemos este mapa. Entonces pueden ponerlo directamente acá. Podrían, por ejemplo, ponerlo como de imagen de fondo, algún 3D o algo así. Y estos que son los rieles, con eso pueden extruir como en base a una línea, y así sucesivamente. Hay algunas geometrías que ya vienen como predeterminadas. Por ejemplo, cubos, cilindros, conos. Vamos a ponerle acá que reconozca los centros. Entonces, por ejemplo, acá puedo construir como este elemento acá. Y así, todo lo que se ve en estos monitos. Y también yo puedo hacer operaciones booleanas o operaciones con estos elementos. Entonces, por ejemplo, yo podría restar o unir. Por ejemplo, podría unir estos dos. Entonces ahora esto es una sola geometría. Y a esa geometría única podría restarle, por ejemplo, este rectángulo. Entonces acá, como les contaba, cuando uno aprieta el comando, dice seleccionar las superficies de las cuales quieres sustraer. Entonces yo quiero sustraer de esto, aprieto Enter, y quiero sustraerle este rectángulo, o sea, subtract with, y acá me queda como este elemento cortado. También puedo proyectar, puedo unir, puedo explotar. Esto no lo voy a ver ahora solamente porque lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Puedo escribir textos. Campo chileno está escrito. Aquí está muy chiquitito. Pero por ejemplo esto yo lo podría... queda inmediatamente vectorizado. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo escalar por 10. Y así sucesivamente. Y como esto está vectorizado, yo podría, por ejemplo, como extruirlo. Cuando es como un programa bien plástico. También puedo copiar elementos con este elemento de acá. Puedo ver todas las veces que quiera. Y también puedo rotar, que es bien importante. Acá podemos rotar si hacemos clic con el botón izquierdo. Podemos rotar como en plano.
por ejemplo. Y si hacemos clic con el botón derecho, podemos rotar en 3D. Entonces, hago clic con botón derecho, selecciono los objetos para rotar, presiono Enter, me dice cómo seleccionar el eje en base al cual yo quiero rotar, y el eje como del ángulo de referencia. Entonces, por ejemplo, así yo podría dejarlo como perfectamente como de pie y extruir la superficie, en este caso, y hacer todo lo que yo quiera. Bien, estos son como elementos muy, podríamos decir, básicos de Rhino. Es importante también acotar que Rhino funciona en base a capas. En este momento nosotros tenemos todo en base a en la capa 1. Entonces podemos hacer una capa 2 que diga, por ejemplo, 3D. Y si yo selecciono estos objetos que están como más en 3D, yendo a propiedades, los puedo cambiar a la capa que yo quiera. Y como los cambié de capa, acá yo puedo cambiar el color de capa y cambian de color así. O también les puedo dar un material que en este caso puede ser también como un color. O si cambio esto que es como plaster, así como pintura, y pongo custom, puedo por ejemplo asignar una textura. Entonces, por ejemplo, acá estoy poniendo cualquier imagen, pero a ver, se puso bien. Si acá lo pongo en renderizado, vemos que se puso como esa imagen de textura. Entonces, Rhino, como ven, es bien plástico, pueden importar directamente desde AutoCAD, por ejemplo, un dibujo de una casa o de algo, y comenzar a modelarlo en 3D. Entonces, esto es como Rhino básico, y hay una forma muy fácil de sacar imágenes, o sea, como de guardar la imagen, que es con Capture. Ustedes van acá a Capture, to File, pueden, por ejemplo, subir acá la resolución, y podrían, no sé, cambiar la vista o algo así, ponen guardar y queda guardado aquí como un JPG. Ahí queda guardada la imagen. Entonces, como ven, pueden darle una prueba a Rhino como así ya desde lo más básico. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es un ejemplo de topografía. En este caso, para hacer una topografía sí necesitan tener las cotas hechas. Como ven, acá yo tenía este archivo, que tiene este archivo, tiene cotas. Acá están todas las cotas. En este caso, de esta clase, las hacemos súper simples porque no queremos que se nos quede pegado el computador, para poder hacer esto como más o menos fluidamente. Ustedes podrían tener una topografía de una montaña completa si quisieran, pero es probable que si es muy complejo y muy grande, pueda demorarse un par de horas en como armar la topografía. Entonces, para esto, como vemos, y como habíamos comentado antes, es muy importante acotar que tenemos que tener siempre muy ordenadas las capas en Rhino, ¿ya? Porque estas capas nos van a permitir ocupar los comandos con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, en este caso, lo único que vamos a comenzar ocupando son las cotas. Y vamos a hacer una nueva capa, y en general es como costumbre, pero les pongo los nombres de los comandos, para acordarme qué es lo que hay en esa capa. Entonces, me voy a poner acá en top, voy a poner esta vista para que se vean bien las cotas. Voy a escribir el primer comando para hacer una topografía que se llama extract pt o extraer puntos. Bien. Entonces acá veo que
tengo un montón de puntos que ya se extrajeron, o extrayeron, no sé, de las cotas. Voy a apagar las cotas y a esos puntos les voy a aplicar un comando que se llama mesh patch. Y voy a ponerme entonces en mi nueva capa. Con botón derecho aprieto seleccionar objetos y desde se seleccionan todos los objetos que estén en una capa y escribo mesh patch. Entonces acá, por ejemplo, perdón, que acá hay que ser como súper cuidadoso con no pasarse como de los bordes. Y ahí vemos que se creó esta mesh. Una mesh es una superficie de Rhino que funciona en base a triángulos y que por lo tanto es de las superficies más como precisas que hay. Entonces aquí se ve un poquito mejor. Tiene esos errores, pero esos errores se pueden como eliminar. Y finalmente voy a apagar los puntos para que se vea bien esto, como bastante precisa. Pero para suavizarlo un poco, en caso de que no les quede lo suficientemente como suave, pueden ocupar otro comando que se llama drape. El comando drape lo escriben simplemente, les dice como que marquen una ventana encima del lugar en el que quieran poner como esta sábana. Si ustedes se pasan de los bordes, la sábana va a caer como hasta el cero, entonces les va a quedar como un cubo. Si no quieren que se pase de los bordes, tienen que, como en el fondo, darle un pequeño margen aquí para que quede como bien. Entonces ahí se construyó este drape, que es un poquito más suave. Ahí me pasé, ¿ven? Eso es lo que en el fondo no queremos que pase. Y ahí también, pero ahí se eliminó como este error. Entonces, para que se vea mejor lo que estamos haciendo, le vamos a dar un material. Y acá vemos que nos queda esta superficie bastante bien hecha, mucho más precisa en la parte donde teníamos estas cotas más precisas, y acá que es como fondo marino, que no teníamos tanta como precisión en cuanto a las cotas, en el fondo lo pudo continuar súper bien. Bien, entonces imaginémonos que esta es la base de nuestra topografía. En realidad esto me da demasiado toque que tenga esa cuestión como para abajo, así que lo voy a hacer de nuevo. No nos demoramos nada. Es un poquito más chico, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra topografía. Y esta sería como la base del terreno de lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros apretamos Project, ese botoncito de acá abajo, todo lo que yo dibuje va a quedar dibujado en el 0, ¿ya? Entonces para este siguiente comando voy a apretar Project y voy a escribir río. Imaginémonos que tenemos... ¿Hay alguien que quiere entrar? ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta, además? Yo quería hacer una pregunta. Los comandos mesh y drape se pueden, como se puede fijar como esa especie de manta en torno a una línea como un cuadrado que ya esté hecho, o es como algo muy al ojo. No entiendo la pregunta. Por ejemplo, tú dijiste que los límites tenían que estar bien marcados. ¿Puede ser que haya una polilínea que marque ese límite y que uno haga ese mesh en torno a la sí. Sí, definitivamente sí. O sea, como que tú puedes Gracias. construirte un cuadro. Claro. El problema es como que si te pasara aquí, por decirlo así, como un caso súper, como que si pusiera el mouse aquí, te va a tirar el mesh para abajo, ¿cachai? Entonces como que ahí, eso es como el único como cuidado que hay que tener, como de siempre estar adentro como del dibujo. Y no hay comandos en Rhino que, o sea, como activar alguna función que permita que, porque eso es como lo que a mí, por ejemplo, me ha costado de Rhino, que como que no alcanza el punto más preciso, ¿cachai? Como en AutoCAD, por ejemplo, cuando estás con una línea y te alcanza como el vértice exacto.
Eh, que te hace como un cuadradito en el vértice. o sea, acá igual depende como de lo que tú tengas eh, como activado, porque en el fondo Rhino y AutoCAD funcionan parecido. O sea, por ejemplo, si yo estoy dibujando una polilínea, acá igual me marca los vértices. En ese sentido son bien similares, o sea, como que no, por ejemplo, acá me dice que acá está perpendicular y aquí está el milímetro, ¿cachai? O Ah, sea, claro. llega como hasta el milímetro. Entonces quizás puede ser que hay algo acá que no tengas activado, porque cuando uno tiene geometrías, hay que activar estos de acá, como los nodos o los vértices. Entonces, si no los tienes activados, efectivamente no me va como a agarrar el vértice como de la geometría. ¿Se entiende? Sí. Acá esto me lo está agarrando porque hay una línea. ¿Sí? Entonces acá, en el fondo, como que ese es como el cuidado que yo creo que tienes que tener. Y aparte, fijarte siempre que esto esté prendido. Porque si, no, si está apagado, se apaga todo. Ah, claro. Ujú. Ya, Entonces ahí, ojo. ya, gracias. Bien. Entonces, ya, veíamos como en el caso de la clase, que imaginémonos que en este caso vamos a tener un río. Entonces, como yo tengo este proyecto prendido y ya estoy en la capa de río, voy simplemente a sacar en este caso esta, como que queda ortogonal, y voy a imaginarme que sobre todo este lugar hay un río, y si yo me pongo acá, por ejemplo, si hubiera traído esta topografía de AutoCAD, voy a ver que esto está plano, ¿ya? Pero yo quiero que esté como proyectado en ¿cómo se llama? En mi topografía, para poder ocuparlo en la axonométrica. Entonces voy a escribir project, que es mi siguiente comando. Entonces escribo project, enter, selecciono las curvas, enter, y selecciono la superficie, enter. Y ahí se proyecta automáticamente. Entonces acá tenemos el río con la forma como exacta que tiene como esta, ay, ¿cómo se llama? Esta superficie. Y si yo lo proyecto, por ejemplo, si yo podría hacer acá ahora una... Ah, tengo esta pregunta todavía. Entonces, por ejemplo, si yo hago un plane, que es lo que quiero hacer, yo puedo también proyectarlo como de nuevo a este lugar. Selecciono la curva que quiero proyectar, presiono acá, y se me tiro para abajo. Entonces acá yo podría como apagar el rate y podría como construir entonces como esa especie como de elemento 3D que ellos tenían, ¿cierto? Voy a hacer con un loft. Y ahí tengo como ese elemento, ¿se acuerdan que tenían como un corte como puesto en 3D? Ya, esa por ejemplo sería una manera de construir ese corte. Entonces esto podría ir un poquito más para abajo y se va hasta allá como para ir como construyendo esta geometría, o sea, esta axonometría. Y vamos con esto. Es importante decir que esto yo lo recomiendo hacer como en Rhino, pero de todas maneras cuando ustedes ponen como custom, acá podrían cambiarle la transparencia, entonces le podemos dar un poquito más de transparencia como a este elemento. No le puse, ok, parece. Sí, que fue muy, sí, o sea, le di muy transparencia, pero le di muy poca. Bueno, pero ahí lo pueden ir variando. ¿Qué más? Otro comando que es importante que conozcan es que ustedes también pueden cortarle piezas a este elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cortar, voy a ponerme acá en top, si yo quisiera cortar, por ejemplo, una pieza territorial
que en el caso de esta clase va a ser un círculo, pero que puede ser también como un elemento más complejo, yo puedo tomar esta como pieza, puedo extruir la curva. Acá voy a apretar que sea hacia ambos lados para que se corte bien y que no sea sólido, ¿ya? Para que quede como un cono. Entonces con esto yo puedo cortar, por ejemplo, que es con trim, así tal como una línea. Entonces selecciono los objetos cortantes, que es mi cono, selecciono el objeto que quiero cortar, en la parte que quiero cortarlo, entonces ahí yo puedo sacarle como ese hoyo a este elemento. O también, si no quiero como sacarlo, puedo dividirlo, que eso es con un comando que se llama split. Entonces selecciono los objetos para hacer split, que en mi caso es la superficie, y selecciono los objetos cortantes. Acá todas las instrucciones me las va dando esto. Aprieto Enter, y acá entonces esto se dividió. Y por lo tanto, yo lo podría copiar hacia arriba. Borro esto, y ahí tengo como otra capa más como de la axonométrica. Y finalmente tenemos los famosos contours, ¿ya? Los contours son estos cortes sucesivos, contours, que se hacen automáticamente en Rhino y que funcionan súper fácil. En este caso, como ven, ya hice mi capa que se llama contour, escribo contour, acá arriba, selecciono los objetos a los que les quiero hacer contour, enter, y le doy la primera dirección en base a la cual los cortes van a ser perpendiculares, es decir, si yo hago la línea hacia acá, los cortes se van a ir haciendo así. Si yo lo hago así, los cortes se van a ir haciendo para el otro lado. Entonces, pongo esta primera línea, enter, perdón, lo tenía seteado adentro, no, pongo la primera línea, y acá tengo esta distancia de 50 metros, pero yo la podría editar, no sé, a 30 metros, y ahí se hacen más seguido. Y se hacen, como ustedes ven, automáticamente. Entonces, estos contours, para hacerle como las cajitas de abajo, yo podría nuevamente hacer un plano desde la parte más baja, seleccionar los contours, lo hice en la misma capa, pero da lo mismo. Seleccionar los contours, poner Project, y acá se me proyectaron las líneas. Entonces, acá lo que tengo que hacer es simplemente como unirlas. Y ahí se me van creando estos objetos, estos cortecitos en 3D. Ya. Ok, voy a borrar este plane. Y en este caso, por ejemplo, imaginémonos que yo no quiero, o sí quiero, pero lo voy a poner más abajo. Voy a mover el trade hacia abajo. Entonces, en el fondo, ya con eso ustedes tienen como varios como elementos para poder construir o comenzar a construir. Esta línea me quedó chueca. ¿Cómo se llama? Como la axonométrica. Esto ustedes le pueden como ir variando los materiales para darle como mayor transparencia u otros colores. Sin embargo, yo les recomiendo que lo pasen igual por Illustrator. Acá podrían poner Set View, por ejemplo, 2-point Perspective, para que les quede como una perspectiva como más profesional. Lo pueden variar un poquito hasta llegar al lugar que quieren, o perspectiva isométrica, la que ustedes quieran. Y acá van a Print, y cuando ponen Print, les va a dar dos opciones. Pueden, bueno, primero ajustar el viewport. En este caso le vamos a dar un poquito más para que quede todo dentro, y pueden sacarlo en vector y en raster. Si lo sacan en vector, todo esto va a quedar como líneas de PDF que pueden editar, ¿ya? Entonces primero lo vamos a guardar en vector y vamos a poner base vector. Vale. Y luego, si no, y luego además pueden sacarlo
lo mismo, pero en raster. Entonces ahí se les ven las imágenes y, por ejemplo, podrían apagar aquí con esta como ampolletita las capas que son de líneas y cosas así que a lo mejor no quieren que se superpongan. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a apagar los contours, el project y los contours. Ya. Y vamos a ir de nuevo a print. Y ponen raster, print, escritorio y ponemos base raster. Aquí cuando esté guardado va a salir como se guarda. Ahí está. Guardado exitosamente. Entonces, esto, ustedes van al archivo, van a abrir con Illustrator. Y acá vemos que tenemos como todas nuestras líneas para editar. Vamos a hacer una capa, esta es capa vector, y vamos a hacer una capa raster. Antes de cambiar el tamaño del canvas, yo les recomiendo colocar en el fondo estos elementos. Ahí lo colocan. Acá justo en el vértice. Le tiramos para abajo. Y ahí tenemos como nuestros elementos. Entonces, apretando en este botoncito, o por ejemplo, con la letra A, para que se active la selección como única, van a seleccionar misma apariencia y pueden comenzar a editar las líneas, darles, por ejemplo, otro color. Y acá, incluso esta parte la podrían haber hecho acá, como la de las líneas de acá, porque acá las unimos. Acuérdense que ese error era común. ¿Ahí sí? Entonces ahí le podrían dar como un tonito y le cambian la transparencia. Entonces con eso ustedes ya pueden como ir armando los cortes. Si quieren si quieren que solo el centro tenga transparencia, tienen que ir a esta herramienta que se llama apariencia y le dan opacidad solamente al relleno. O por ejemplo le podrían cambiar el color solamente al relleno. Y ya está. Entonces quedan con esa línea como transparente, o sea, perdón, con el relleno transparente, pero con la línea marcada. Podrían darle un tonito al río. Con esto pueden cambiarle como la forma al río. Lo exageré un poco para que se viera, pero no para que les quede como con diferentes grosores, etc. Y de esta manera pueden comenzar a hacer la axonométrica. Como en este caso, la axonométrica tiene elementos que van como en 3D hacia los lados, de repente les recomiendo construirse como estas como guías, si es que quieren hacer como estos despliegues también para los lados, así, como que se armen la grilla primero en Rhino, que les va a quedar más exacta, y la puedan traer a Illustrator. Si en Rhino, en el otro archivo, si en Rhino ustedes modifican los colores de las líneas acá, también puede ser más simple como seleccionar por color. En el fondo, porque cuando seleccionen, por ejemplo, esta que es celeste, se van a seleccionar, por ejemplo, no sé, pues toda la hidrografía que tiene el mismo celeste, todas las negras pueden ser los contours y así. Bien, estos como elementos de modelado de superficie, de terrenos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Ya, ok. Entonces, bueno, habiendo visto eso, ya vamos a pasar a corregir los encargos. Voy a dejar de presentar y voy a detener la grabación.